En el texto de los Hechos de los Apóstoles que nos presenta la liturgia de este día, Pablo se encuentra con algunos cristianos de Éfeso, cristianos a medio, porque se sorprende muchísimo que no hubiesen recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe. De hecho, no habían recibido sino el bautismo de Juan, no habían recibido, por tanto, la comunicación de la filiación divina, no eran comunidad cristiana. También a nosotros nos puede suceder algo de esto. Ciertamente hemos sido bautizados y por tanto hemos sido configurados con Cristo con la fuerza del Espíritu Santo, pero es posible que tengamos bastante olvidada la presencia y por tanto la invocación al Espíritu Santo, que es el que, como bien sabemos, nos da la condición de hijos de Dios. Nos hace miembros del cuerpo de Jesucristo, nos hace vivir nuestra condición de cristianos en su plenitud. El Espíritu Santo opera en nuestras vidas lo mismo que en la liturgia de la Iglesia. De hecho, la liturgia de la Iglesia está en función de nuestra santificación, de nuestra configuración perfecta con Cristo, de nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que hacemos siempre en cualquier sacramento, en la celebración de la Eucaristía, que es el que más visualiza esta dinámica sacramental? Lo primero que hace la Iglesia es siempre el recuerdo. El Espíritu Santo, había dicho Jesús, os lo recordará todo. ¿Qué es lo que nos recuerda? Las acciones salvadoras de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia historia. Nos hace que los acontecimientos salvíficos del pasado no se borren, no se cancelen de nuestra memoria. Y los vivimos, por tanto, como historia de salvación, como acción de gracias. Es lo que litúrgicamente se llama la anamnesis. No solamente recordamos, sino que la Iglesia en los sacramentos invoca el Espíritu Santo, impetra de Cristo que desde el Padre nos lo envíe. Es lo que técnicamente se llama epíclesis. El Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas y las consagra como desciende sobre el pan y el vino y hace que ya no sean pan y vino, sino que se conviertan en la presencia eucarística de Cristo. En función de la comunión, de crear el cuerpo de Cristo, de la sinaxis, la Eucaristía hace la Iglesia. La Eucaristía, al hacer que el yo de Cristo sea nuestro propio yo, nos pone en comunión del único cuerpo que Cristo tiene y unido a su cabeza, a Cristo cabeza. Y además, en la liturgia, no solo hemos visto ya la anamnesis, la epíclesis, la sinaxis, sino que está todo en función de una misión. La misión de poner en práctica el amor de Dios que hemos recibido y que nos ha configurado con Cristo. Sin el Espíritu, decía un obispo oriental, sin el Espíritu, la Iglesia sería simplemente una agrupación humana. Con el Espíritu es el cuerpo de Cristo que va caminando en la historia. Sin el Espíritu Santo, los sacramentos serían puras acciones simbólicas y simplemente anamnéticas, recordatorias de actos que ya no tienen virtualidad en el presente. Con el Espíritu Santo son potencia salvífica de Dios que entra en nuestra historia. Sin el Espíritu Santo, Cristo sería simplemente un personaje del pasado y la moral sería una moral de esclavos.